Música LAR, tu clase de música presenta. LAR, 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 tu clase de cigarrillo. LAR, 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 tu clase de suavidad. LAR, 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 su clase de cigarrillo. LAR, 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 su clase de suavidad. Viva su clase, siempre su clase, con el triple piso de LARC. LARC, su clase de cigarrillo. Música LAR, tu clase de música presentó. Telecentro. Presenta Diálogo a fondo con el economista Alberto Dajic, diputado nacional. Entrevista Carlos Vera. Televidentes en todo el Ecuador, buenas noches. A partir de hoy, martes 6 de septiembre de 1988, Diálogo a Fondo se convierte en un programa regular de Telecentro gracias a la enorme aceptación de ustedes, la amplia acogida de la prensa y la permanente necesidad de preguntar sin tregua y sin reservas respecto a los temas que inquietan a la opinión pública nacional. El de esta noche justamente se encuadra en esas exigencias y una vez transcurrida una semana exactamente desde su vigencia, existen ya los suficientes elementos informativos para un examen preliminar. Me refiero desde luego al paquete de medidas económicas adoptado por la administración reformista actual, paquete denominado Plan Emergente de Estabilización Económica. De sus antecedentes y justificaciones nos habló ya hace 8 días el ministro de Gobierno, Andrés Vallejo Arcos. De sus características y objetivos han hablado desde entonces casi todos los funcionarios oficiales del régimen. Se han escuchado también ya varios reparos, críticas y sugerencias. Esta noche hurgaremos en el criterio de un político de oposición, exministro de Finanzas, asesor económico del presidente anterior, coautor y defensor de las medidas del 11 de agosto de 1986, expresidente de la Junta Monetaria, analista económico, editorialista y actualmente único diputado del Partido Conservador en el Congreso, además de ser el director nacional de esta agrupación política, ubicada tradicionalmente en la derecha del espectro ecuatoriano. Me refiero al economista Alberto Dajic Garzosi. Economista, buenas noches. Muy buenas noches. El que usted no discrepe globalmente con las medidas de este gobierno, el que haya formulado inicialmente apenas reparos técnicos a ellas, el que le hayan hecho caso más que al ingeniero Febres Cordero, según dijo usted en la sesión del jueves pasado del Congreso Nacional, en su discurso de las 18 horas, el que demuestren a su juicio que están haciendo ahora lo que antes criticaban, ¿significa a la vez que están imprimiendo los correctivos apropiados a la economía? Bien, señor Vera, yo creo que respecto a las medidas económicas hay dos aspectos que tienen que ser evaluados. Uno, los aspectos de concepto y otro, los aspectos técnicos de las medidas. En los aspectos de concepto yo creo que es muy importante ver el informe del economista Pachano y ver lo que han hecho para descubrir varias cosas. En primer lugar,
y yo públicamente quiero agradecer al economista Pachano, porque es un informe técnicamente objetivo, no habla nada de las medidas del 11 de agosto como las causantes de la crisis nacional. ¿Cómo es que los políticos se han pasado diciendo que la causa de la crisis fueron esas medidas? Y ahora, cuando hay un informe del economista Pachano de 30 páginas, no se hace referencia a esas medidas y se hace más bien un diagnóstico que está enmarcado dentro del enfoque monetario de la balanza de pagos, que es el marco teórico que usa el Fondo Monetario Internacional y que usa cualquier economista ortodoxo para analizar un problema de balanza de pagos, de déficit fiscal y de desequilibrio económico. De tal suerte que este aspecto de concepto es muy importante. Es también un aspecto de interpretación. Usted entiende la omisión a una referencia específica de las medidas del 11 de agosto como una exculpación de ellas para la crisis en que se recibe la economía, pero sin embargo el presidente Borja sostuvo en su mensaje el 10 de agosto una cuestión contraria. Bueno, yo no quiero referirme a lo que ha dicho el doctor Borja, que supongo fue una necesidad política. Yo quiero referirme a algo que estuvo pensado y que aquí dice este informe, que fue hecho con mucho cuidado, con mucho detenimiento. Es que habría otra explicación, además, economista Dajic, que las medidas del 11 de agosto del 86 ya no estaban vigentes el 10 de agosto del 88. Fueron modificadas sustancialmente, le dieron un giro distinto el 3 de marzo del 88. Pero una fundamental parte de esas medidas está vigente ahora, que es la flotación de tasas de interés. De tal suerte que yo creo que una vez en el potro del poder, la verdad se empieza a ver con más claridad. ¿Qué otros aspectos están vigentes? Porque la incautación de divisas contraría lo que usted sostiene. Antes había desincautación. Correcto, la incautación está vigente. Las medidas contemplaban dos aspectos fundamentales: la flexibilidad del tipo de cambio con desincautación y la flexibilidad y flotación de tasas de interés. La flotación de tasas de interés está vigente. La flexibilidad cambiaria en cierto sentido está vigente también. No está vigente la desincautación. De eso podemos hablar más tarde y analizar el problema técnico. Lo vamos a hacer, pero para concluir el punto, tampoco está vigente el hecho de que son las fuerzas del mercado las que determinan las cotizaciones del dólar o las tasas de interés. Son las fuerzas del mercado las que determinan las tasas de interés. ¿Quién las determina? Si aquí tenemos... La está determinando el Estado. Ellos han puesto que es un 19 puntos por encima de las tasas especificadas para ahorro. No hay tope en tasas de interés, declaración oficial hecha varias veces por las autoridades económicas, y lo único que tiene que hacerse para subir la tasa de interés es subir la tasa de ahorro. De tal suerte que si los bancos suben las tasas de ahorro, pueden inmediatamente subir la tasa activa, a la cual colocan los recursos. No hay tope, las tasas de interés flotan. Y lo interesante es que a mí me censuraron como ministro de Finanzas por la inconstitucionalidad de la flotación de tasas de interés. Tampoco. Además, el Tribunal de Garantías Constitucionales, el año 87, decretó la inconstitucionalidad de la flotación de las tasas de interés. Tribunal manejado por la mayoría de los partidos que hoy hacen gobierno y fundamentalmente por la izquierda democrática. Con lo cual usted está sugiriendo que ahora podría pronunciarse igual, ya que la flotación de intereses sigue vigente. Cuando el Tribunal de Garantías Constitucionales emite un pronunciamiento, o la Corte Suprema de Justicia, o el Congreso interpreta la ley con carácter generalmente obligatorio, es permanente esa interpretación. No hay necesidad ni de repetir el análisis. Por supuesto, con lo cual vemos que en aquel momento fue un hecho totalmente político, un hecho que no obedecía a ningún razonamiento técnico y que hoy han tenido que aceptar que la flotación de tasas de interés es indispensable para que pueda movilizarse el ahorro nacional. La desincautación, no han tenido que aceptar el hecho de que sea el mercado el que fije la cotización del dólar, sino que lo hace el Estado. No, no han aceptado eso, pero analizaremos más tarde las medidas. Si hay algo en lo cual vamos a criticar de parte del Partido Conservador y sugerir alternativas, es precisamente en el esquema cambiario que se ha adoptado, que dentro del paquete es lo que primero va a fallar. Estábamos en la parte conceptual, y a propósito de ello usted sostenía que no hay un cambio radical en el componente de la recetario económico administrado por el gobierno, y hemos analizado que sí lo hay. Un cambio, pero yo le doy ejemplos concretos. Incautación. Yo le doy ejemplos concretos. Yo he sostenido personalmente que no se debían subsidiar la tarifación del sector público porque eso genera déficit y el déficit produce
una necesidad del Estado de ir al Banco Central a pedir billetes y ponerlos en circulación, y eso genera inflación. Es decir, que está de acuerdo con que suban las tarifas de energía eléctrica, por ejemplo. Definitivamente, pero eso aquí quiero en la parte conceptual, señor Vera, también demostrarle por qué es que se ha tratado de hacer una cortina de humo aduciendo cifras falsas y estas cosas, porque para la izquierda democrática es muy grave que hablemos de cosas que yo sí voy a hablar hoy día. Por Entraremos ejemplo, en materia, sí, pero no quiero dejar sin topar una serie de puntos que luego, si retrotraemos, posiblemente no sean tan pertinentes. Es decir, que usted discrepó con la administración anterior cuando congeló las tarifas de energía eléctrica. yo no estoy de acuerdo con eso y yo lo manifesté públicamente. Yo manifesté públicamente las cosas que los señores que están en el gobierno actualmente nunca manifestaron. Usted puede imaginarse que una crisis como la que vivimos, las causas de las cuales son externas e internas, la caída del precio del petróleo, la ruptura del oleoducto, externas y causas internas como haber mantenido subsidios, haberse congelado el tipo de cambio en marzo. Usted puede imaginarse, o el pueblo ecuatoriano puede creer, que un partido de gobierno no se haya dado cuenta que había que subir la gasolina. Si se dieron cuenta, ¿por qué no lo dijeron? Porque eso les quitaba votos, señor Vera. Entonces, cuando hay que buscar votos se dice una cosa, pero cuando hay que estar en el poder se hace otra cosa. Pero eso no debe extrañarle a usted. El gobierno anterior hizo lo mismo, y basta ver, del cual fue usted parte, por cierto, y basta ver lo que pasó con gasto público, basta ver lo que pasó con deuda externa, basta ver lo que pasó con inflación, basta ver lo que pasó con déficit presupuestario. Hay citas inclusive categóricas del presidente Febres Cordero respecto a gasto público y respecto a presupuesto. Por ejemplo, respecto a gasto público, él sostenía con una posición absolutamente tajante que él lo recortaría de manera definitiva, y eso no pasó. ¿De acuerdo? Eso no pasó. ¿Por qué se extraña usted entonces de que ahora sean incoherentes si antes también lo fueron? Yo respondo, señor Vera, por lo que yo he dicho y por lo que yo he hecho. El señor ingeniero Febres Cordero estuvo en este programa en una brillantísima exposición, que el pueblo ecuatoriano la juzgó así, y explicó las tremendas vicisitudes que atravesó su gobierno, comenzando por la caída del precio del petróleo y la ruptura del oleoducto, lo cual yo sí creo que fueron justificativos para que exista un déficit. El tamaño del déficit es lo cuestionable. Yo sí creo que se debió haber ajustado más a raíz de marzo del 87 y así lo sostuve públicamente. Lo que sí me extraña es que no hayan sostenido lo mismo los políticos que hoy están en el gobierno, porque si se les hubiera preguntado qué es lo que había que hacer para que ese déficit no fuera tan grande, hubieran tenido que decir que no se suban tanto los salarios en el sector público, la contratación del sector público, hubieran tenido que decir que se suban las tarifas del sector público, de los servicios, hubieran tenido que decir que se suba la gasolina, y eso no les convenía por la forma en que ellos ven la política, señor. Dos errores no hacen un acierto. El hecho de que se haya admitido incoherencias en el régimen actual y también en el anterior, aunque usted le encuentra justificativos, no significa de que dejen de ser o dejen de faltarles sindéresis en la acción a ambos gobernantes. Yo creo que la sindéresis tiene que ser vista de acuerdo a las circunstancias, y vamos a ver la diferencia de circunstancias en una y otra situación. ¿Usted es el único político auténtico del Ecuador, No, entonces? jamás me atribuiría yo un calificativo de esos. Yo creo que el pueblo ecuatoriano sabe juzgar a todos los actores del quehacer político nacional. Pero usted está mencionando que nunca se ha contradicho. Bueno, yo les he dicho a los señores de la bancada de gobierno, cuando en el Congreso les demuestro estas cosas, que a mí sí me prueben si yo he sostenido una cosa hace 8 años y sostengo una diferente ahora. Si ese análisis es correcto, el socialismo democrático entonces no es fanático, e implicaría que cuando se trata de manejar la economía se vuelve práctico y acepta una serie de propuestas como las que estuvieron vigentes en el régimen anterior. Yo creo que eso es un enfoque que usted hace que no es correcto, porque o un partido sabe la verdad y no la dice para llegar al poder, y cuando llega al poder hace lo contrario, lo cual es deshonesto, o no sabe la verdad y llega al poder y se encuentra con la realidad, y eso es muy preocupante. Aceptar que un partido organizado no sepa cuál es la verdad del país y que no tenga personas que puedan diagnosticar la realidad del país y saber cuáles son sus soluciones también es muy peligroso. Y de hecho le digo que el otro día que en el Congreso les dije a los señores de la bancada de la izquierda democrática
que yo pedía que alguno de ellos debatiera si este informe del economista Pachano estaba o no enmarcado en lo que hubiera prescrito Milton Friedman, lo que hubiera dicho Friedman, el monetarismo, el enfoque monetario de la balanza de pagos, cualquier técnico del Fondo Monetario, sobre el diagnóstico de la crisis. Se paró un señor de la izquierda democrática y me dijo, no, de aquí de los 30 ninguno entiende de ese tema. ¿Por cuál de las dos disyuntivas usted se inclina respecto a enjuiciar al gobierno actual? ¿Deshonestidad o desinformación? Yo creo que hay las dos cosas. ¿Cuánto de cada cual? Es muy difícil evaluar, pero permítame demostrar que hay de las dos cosas. Adelante, economista. Por ejemplo, el año 86, aquí tenemos un proyecto de decreto de congelamiento de tarifas de los servicios básicos presentado por el bloque legislativo de la izquierda democrática. Le hago notar al pueblo ecuatoriano que una cosa es un proyecto presentado por un diputado y otra cosa es un proyecto cuya iniciativa es el bloque legislativo de la izquierda Eso democrática. implica que tiene el respaldo de todo el partido. El partido tenía como postura congelar por 2 años, señor Vera, por 2 años, del año 86 al año 88, presentado pues en septiembre 18. Claro, duraba hasta septiembre del 88 para que se fregara el gobierno anterior sin recursos. Aquí está un proyecto de ley. ¿O es que entonces no había una crisis tan grave como la actual que justificara incrementar las tarifas de energía eléctrica como ahora se lo debe hacer? Cuando ya el precio del petróleo, señor Vera, se había vendido en el mes de julio, cuando el petróleo ecuatoriano se había vendido a $7.80 el mes de julio. Pero habíamos dejado de pagar la deuda, habíamos... El año 86, señor Vera, no se había dejado de pagar la deuda. La deuda se sirvió hasta diciembre del año 86. Enero del 87 se dejó de pagar. En enero del 87 se dejó de pagar, de tal manera que en el año 86 estábamos atravesando ya una severa crisis por la caída del precio del petróleo. Y justo ahí se presenta, pero yo quiero demostrarle. Una cosa adicional, para paliar la crisis se recurrió al endeudamiento externo. Venezuela y Nigeria nos prestaron crudo. Correcto, nos prestaron crudo y era lógico ante una crisis endeudarse. No nos quedamos sin recursos exactamente, disminuyeron nuestros recursos, que es distinto. No, el año 86 se sobrellevó la crisis muy bien, porque el país tenía ciertas reservas adicionales en el Banco Central, y de eso hablaremos más tarde cuando analicemos cifras. Tenía ciertas reservas adicionales que muy prudentemente quienes en aquel entonces manejábamos la economía del país habíamos protegido una reserva especial, adicional a la neta del Banco Central, que nos permitió con las medidas cambiarias de agosto del 86, que nos permitieron esas reservas, además con los préstamos que se hicieron a Nigeria y Venezuela, sobrellevar la crisis del año 86. A pesar de la crisis, sin embargo, no se restringieron drásticamente las importaciones. Estas continuaron subiendo en ese año y en el siguiente. El año 86 el desenvolvimiento de las importaciones fue bastante prudente. La gran ofensiva importadora viene el año hacia fines del 87 y comienzos del 88, precisamente porque las expectativas cambiarias favorecían a la importación, de tal suerte que hay que diferenciar periodos. Como curiosidad también, ¿coincide que todo se daña a raíz de que usted se fue? No, yo no, primero coincido con quién, nadie lo ha dicho en este programa y no lo he leído en ninguna parte, ni nadie lo ha dicho públicamente, de tal suerte que no sé con quién estaría coincidiendo. Yo creo que hay periodos, hay épocas, creo que el terremoto del año 87 fue un durísimo golpe y que se debieron haber hecho ajustes, pero también la oposición que tenía el presidente Febres Cordero. Y aquí hay cosas que ya uno las tiene que decir una vez que han pasado los hechos. A mí me consta porque yo he sido amigo del presidente Febres Cordero y nunca lo voy a negar y le guardo gratitud, cariño, respeto. Creo que es un presidente que cumplió una labor muy dura y muy difícil. ¿Ha sido? ¿Ya no es? Fue presidente. He sido amigo, dijo usted. He sido, el verbo he sido implica que todavía sigo siendo, no fui. La aclaración es válida. La conjugación es muy clara en este sentido. Sigo siendo amigo de él y yo me acuerdo de instancias solos, conversando, cuando su gran preocupación era acabar democráticamente. Él veía en eso un objetivo
con el cual no quería transar, cuando yo muchas veces ya a título personal, porque no era funcionario del gobierno, le sugería tal vez que se podía ajustar más. Él veía la necesidad de llegar y él me decía, yo tendré que justificarme históricamente por el hecho de haber manejado la crisis y porque he entregado democráticamente el poder a pesar de que todos mis detractores dicen que no quiero entregar. Los efectos de ese terremoto del que tanto se ha hablado como justificativo para lo que no se pudo hacer o se tuvo que hacer, hubiesen sido menores si un gobierno de empresarios eficiente hubiera cuidado mejor el seguro del oleoducto, por ejemplo, y hubiera recuperado de mejor manera el pago del seguro, que hasta los últimos meses de la administración se estaba peleando. Sí, lo del seguro es una cosa que no afectaba o afecta la actual situación económica del país, porque los recursos se consiguieron para rehabilitar el oleoducto, de tal manera de que no se dejó de exportar o se exportó más o menos por el hecho del seguro. Pero lo que no se dispuso de inmediato en una crisis tan grave, de todas maneras, no era pelo de cochino. De inmediato, yo creo que la evidencia de la celeridad con la cual se reparó el oleoducto no me refería a eso, demuestra me refería una al pago gran del seguro. eficiencia. Pero el pago del seguro, ¿qué es lo que hubiera hecho? El pago del seguro hubiera hecho que el país se endeudara en menos, para si es que se hubiera recuperado en el seguro mucho más, que es también un tema muy discutible. Pero eso era importante. Mucho más de lo que se hubiera... de lo que en una crisis así, 100 millones de sucres, 400 millones de sucres no son desdeñables. Yo creo que en una crisis así 100 millones de sucres no es nada. Eso sí, en un déficit de 500.000 millones, que son 100, no es nada trascendente, no vira al país del rojo al azul, no lo saca de la quiebra a la bonanza. Yo creo que la forma en que se reparó el oleoducto es más bien una demostración, en primer lugar, de la extraordinaria eficiencia y en segundo lugar de la labor de un ministro y un gerente de CEPE, que fue el ingeniero Carlos Romo Leruz, que es verdaderamente encomiable lo que se hizo ahí. En todo este análisis que hemos iniciado y que vamos a continuar, ¿no está usted pecando de, no diría fanatismo porque usted no lo es, de exceso de entusiasmo político en favor del régimen con que colaboró? Todo lo que ellos hicieron fue lo posible, fue lo mejor, fue lo único, fue lo óptimo, fue justificado. Y todo lo que se comienza a hacer ahora es errado. No, señor Vera. Mire que usted me da la oportunidad de mostrar lo contrario. He dicho que se debió haber ajustado más, que se debió haber cortado el gasto el año 87, lo he venido sosteniendo, que después del terremoto no hubo el ajuste necesario. Le doy una explicación de ya conversaciones que tuve con el presidente donde hay otros aspectos. ¿Por qué no le hicieron caso? Si usted le sugirió a ellos correctivos, ¿y cómo espera que ahora le hagan caso, desde la oposición inclusive? Bueno, vamos por partes. Yo no era ya un asesor del gobierno porque estaba dedicado el año 87 a mi campaña política, a reestructurar el partido y a lograr una diputación nacional. Hasta fines del 86 sí lo fue. Hasta fines del 86, efectivamente, y yo creo que hasta fines del 86 y comienzos del 87 la cosa estaba marchando dentro de lo que la crisis implicaba, estaba marchando bastante bien en el país. Pero vamos a terminar lo que usted me había preguntado. La opinión de Dajic tenía un peso específico, no era necesario ser nominalmente asesor presidencial. Tendría usted que preguntarle al ingeniero Febres Cordero, que estuvo aquí, le contestó todas las preguntas, por qué no se ajustó. Yo le doy un justificativo muy humano de él. Él veía un gran riesgo de una oposición ciega que quería tumbarlo a toda costa y que él no quería arriesgar con ninguna medida dramática al final del régimen, el arriesgar siquiera de que no haya una transición democrática. O él no quería correr el excesivo costo político del desgaste que implicaba un ajuste mayor, como usted sugiere, ajuste que ahora sí está pidiendo que lo hagan en la adecuada medida los del régimen actual, que tampoco quieren tener para sí ese desgaste político. Señor Vera, yo le voy a leer a usted lo que decían los señores de la izquierda democrática el año 86 cuando se llamó al ministro de Energía y Minas al Congreso, para después suponer lo que hubieran dicho el año 88 y poner en grave riesgo la estabilidad democrática del país. De tal suerte que yo creo que la perspectiva histórica tiene que ser analizada con mucha calma y dejar que transcurra el tiempo. Pero vamos a la segunda parte de la, creo, pregunta séptima que me ha hecho usted, o octava. Dentro de las 42 dentro de las 42 y que todavía no contesto. Adelante. Primero le he demostrado que no, jamás he dicho que todo lo que hizo el gobierno anterior está bien.
porque eso sería ilógico, no hay gobierno perfecto. Ni puede decirse que yo estoy diciendo que todo lo que ha hecho el gobierno actual está mal. ¿Acaso yo no he estado de acuerdo de que tenía que haber un ajuste, señor Vera? ¿Acaso yo he salido a darle palo al gobierno por las medidas que ha tomado? No, señor Vera, todo lo contrario. Más aún, en el Parlamento se ha visto cuál es mi actitud. Todo lo que esté bien yo lo apoyo. Y lo que considere que está mal, lo critico y propongo una solución alternativa. De lo cual hay que sacar una conclusión. O ellos se han vuelto conservadores o usted se ha vuelto socialdemócrata. Yo creo que la realidad económica destroza los clichés políticos, los avasalla, porque es demasiado fuerte. Si no, pues veamos aquí lo que dice el titular de Diario El Universo. Devaluación del 60.000% en Nicaragua. Y veamos lo que dice también acá, Diario El Universo. Si es los diarios de hoy, no estoy recurriendo a periódicos de hace días. Gasolina subiría en un 200%, suspenso en Perú ante anunciado plan cero. Es decir, no hay pues clichés políticos, no hay casilleros políticos ante la realidad económica. Yo veía a los señores legisladores de la bancada que se llama o autotitula o autocalifica de izquierda, cómo deliraban con la entrada del comandante Ortega al Congreso y lo veían casi como un ídolo. ¿Por qué no le van a preguntar de por qué ha habido esa devaluación en Nicaragua? Con una diferencia, en Nicaragua también suben los combustibles de paso, como lo hacen en la Unión Soviética. Pero aquello tiene una connotación sustancialmente distinta en un régimen cuya estructura es revolucionaria o socialista. Los fondos, por la composición misma del Estado, van a repartirse a todos. Claro, no van como en el régimen anterior a donaciones, por 19.000 millones de sucres. La connotación es totalmente diferente, tan diferente que, por ejemplo, ningún nicaragüense podría con usted discutir eso en Nicaragua como lo estamos haciendo usted y yo. Yo estoy totalmente de acuerdo que la connotación es totalmente diferente. Es que los regímenes defienden el haberse constituido, es decir, Cuba también hace lo mismo. La oposición la permite hasta un nivel en que no amenace la permanencia del Estado. Entonces yo no estoy dispuesto, señor Vera, a transar nada por la libertad. La libertad es un bien supremo y que esos señores que se llaman democráticos, que hablan de la libertad, cuando llega el comandante Castro y cuando llega el comandante Ortega, que devalúan más que los que ellos llaman de derecha y que suben más el precio de los combustibles, si por lo menos con eso están de acuerdo, que les exijan también libertad. Y que cuando hay una transición democrática en este país, alguien se pare a decir que en esos países no hay democracia y hay opresión y ha habido fusilamientos, porque eso implica coherencia. Pero vamos, señor Una Vera... acotación adicional. No le quiero de ninguna manera impedir la cita que usted me viene anunciando hace rato y después de esta pregunta adicional entramos en ella. Es que el tema es apasionante. Definitivamente. El sistema actual también se defiende. La subversión es considerada un delito. Y aquí no se permite un nivel de discrepancia calificada como subversión. Así que no es nada distinto. Es el mismo plato, para usar un adagio popular, con distinta mosca. Yo creo, señor Vera, que su comentario, aparte de erróneo, es peligroso. Porque equiparar la libertad de expresión con la subversión constituiría un gravísimo riesgo para la estabilidad de cualquier sociedad. Una cosa es negarle a una persona un derecho fundamental de la persona humana, que es pensar libremente y expresar libremente sus opiniones. Y otra cosa es atentar contra la vida humana, atentar contra la integridad física, atentar contra la propia libertad de los seres humanos, que constituye la subversión. La subversión es una forma de expresar rechazo a una sociedad que atenta contra la seguridad misma del Estado. Aclaro una cuestión. El comentario se lo planteo yo, pero no es mío necesariamente. La autoría de las preguntas que hago tratan de representar una inquietud del público que buscan suscitar en usted reacciones. La Unión Soviética se está abriendo y de una manera significativa lo que es crítica de la prensa. Y vale la aclaración para comentar también que mucha gente no entiende cuál es la línea del programa. Simplemente cuestionar. Lo que yo pienso, personalmente, lo escribo solamente en dos periódicos, en el vespertino La Razón y en el diario Manavit. El resto solamente son preguntas que ciertamente pueden tener la interpretación que usted le da y que desde luego en ningún caso creo que tienen mala fe alguna. Sigamos con la cita. Bien, yo quiero demostrarle a usted el tipo de incoherencia conceptual que ha habido en la toma de las medidas.
no para criticar las medidas, sino para que el país vaya evaluando y madurando respecto a quienes dicen la verdad y quienes guardan coherencia. ¿Qué decía el año 85 el jefe de bloque de la izquierda democrática, el diputado Larrea? Señor, en la interpelación al ministro Javier Espinosa, señor ministro, al aumentar el precio de los combustibles violó la ley, y al violar la ley lesionó el bien jurídico de los ecuatorianos, y al violar la ley y lesionar el bien jurídico de los ecuatorianos sumergió al país en un clima de violencia y de intranquilidad. ¿Y qué dijo? Ha subvertido la paz social, más allá de los cadáveres de los ecuatorianos que fueron victimados en las ciudades del país. Usted ha subvertido la paz social. Se calificaba de subversión la elevación del precio de la gasolina. Pero eso no es todo, señor Vera. ¿Qué decía el honorable Raúl Vaca Carbo, importantísima figura de la izquierda democrática? Y los señores legisladores estarán votando por el próximo aumento, porque es el Fondo Monetario Internacional el que está rigiendo en este instante los destinos del país y diciéndole cuál debe ser su calificación. Antes era el Fondo Monetario, hoy la santa socialdemocracia que sabe cómo dirigir los destinos del país. Pero bueno, señor Vera, supongamos que esto lo hacían por la oposición que tenían al ingeniero Febres Cordero, ya que los hizo ciegos. El ingeniero Febres Cordero resulta que es el ecuatoriano más perverso de la historia del país, entonces ellos le tenían que hacer esa oposición. Vamos a ver qué le decían al gobierno de la democracia cristiana, al gobierno del doctor Osvaldo Hurtado Larrea. Y voy a tomar como referencia lo que decía un diputado de la izquierda democrática cuando censuraron a un ministro que cumplió con su deber y un caballero que es Eduardo Ortega Gómez, un hombre que nadie puede cuestionar su ética. Y mire el lenguaje, yo quiero que el pueblo ecuatoriano, señor Vera, oiga el lenguaje, el nivel de drama y demagogia. Señor presidente, decía este diputado de la izquierda democrática cuando se interpelaba al ministro Eduardo Ortega Gómez de la democracia popular, democracia cristiana, por elevar las tarifas de luz. Cuento aquí 1, 2, 3, 5 luceros luminosos. Se refería a las luces del Congreso Nacional, que me hacen recuerdo a una escena que viví ayer en mi tierra. Asistí al entierro de un hombre de pueblo. Estaba el catafalco en una sala pequeña y habían 6 ojos de 1 kilovatio, 2 como centinelas a la altura de la cabeza, 2 a la altura del alma y 3 a la altura de los pies. Este entierro le costaba a un hombre del pueblo 400 sucres en kilovatios. Y después decía... ¿Es el diputado Malo de la izquierda democrática? Así es, Arturo Córdoba Malo. Yo estoy convencido de que no podía haber aquí ninguna interpretación de ninguna especie. Es decir, se va preso el ministro. Pero bueno, eso decía un diputado. ¿Qué decía el doctor Borja? Señor Vera y pueblo ecuatoriano. El señor doctor Borja, ¿cómo hablaba del frente económico del gobierno del doctor Hurtado? Yo quiero recordar a los señores, actual presidente de la República, yo quiero recordar a los señores legisladores y al pueblo ecuatoriano que hace un año, precisamente, el bloque parlamentario de nuestro partido convocó a los señores ministros del Frente Económico para debatir lo que nosotros consideramos eran errores, y errores fundamentales en la conducción de la política económica, crediticia, cambiaria y petrolera del Ecuador. ¿Quién maneja la política económica, crediticia y cambiaria? ¿No es el partido que le daba palo el doctor Borja en el Congreso el año 82 en este juicio político? Y yo le pregunto, ¿por qué era eso, señor Borja? El economista Vera, Pachano no es afiliado a la ADP. Es obvio que es parte de un entendimiento, señor Vera. No podemos decir que el economista Pachano no está ahí con la aquiescencia de la democracia popular, con la complacencia de la democracia popular. ¿El ministro Gallardo es de la ID? Sí, el ministro Gallardo es de la ID, pero se ve claramente que quien está
liderando la conducción económica es el economista Pachano. Bien. Pero yo le hago una reflexión sobre esto. ¿Por qué el doctor Borja decía eso? Porque el interés político aquel momento era divorciarse del gobierno del doctor Hurtado para dar la imagen de independencia pensando en las elecciones del año 84. Ahí no importaba la autenticidad de una alianza, lo que importaba era qué imagen política se daba. Y tampoco es de extrañarse, porque aquí yo tengo una conferencia dada por el doctor Borja en la República Dominicana, donde dice, respecto al término de socialismo y la palabra socialismo, ya dice que hay múltiples versiones socialistas que van desde el socialismo utópico hasta las diversas modalidades marxistas, pasando por ese conservadorismo reencauchado que llaman democracia cristiana. Es decir, en el exterior los insulta, en el Congreso les mete una paliza y cuando no tiene quien les maneje la economía del país, va sumisamente y pide que le manejen la economía del país. Esa es la incoherencia que se trató de tapar con este asunto de que las cifras son falsas, de que estas cosas, las fundamentales, las incongruencias, los gravísimos pecados de no ser consecuente, se han tratado de tapar aduciendo falsedad de balances y cosas por el estilo. Adrede no ha interrumpido su cita de intervención de 6 minutos para en ningún momento dar la sensación siquiera de que pretendo asimismo alterar la hilación de la misma, pero ahora se ameritan una serie de preguntas a propósito de lo que usted ha mencionado. Ciertamente extraña, por lo menos, y se lo mencioné al presidente Hurtado, que estuvo sentado donde usted está ahora hace 15 días, y él también se extrañó, de que se recurra a miembros de su equipo económico al que se criticó para implementar la política económica actual. Pero ello otra vez demostraría la apertura de ID, la madurez de la ID, la sensación de cambio que les ha dado el estar en el poder, el deshacerse del fanatismo de creer que el partido es el non plus ultra y de que todos los miembros que están ahí son los mejores, de que al margen de consideraciones políticas ahora tienen que escoger a los mejores. Y admiten, inclusive según lo que dijo el ministro Vallejo, que la ID en 18 años no ha dado un Abelardo Pachano. Por lo tanto, ¿por qué no recurrir a Abelardo Pachano? Entonces, lo que sostuvieron en la campaña, lo que sostuvieron en la oposición, lo que han sostenido como línea política nunca fue correcto, Fue nunca errado. fue auténtico. Y fue ahora lo errado. corrigen que están en el gobierno. Entonces yo creo que se ha engañado al pueblo ecuatoriano con una actitud que llevó a la gente, aunque eso de por qué se votó, señor Vera, la izquierda democrática sacó el 21% de la votación la primera vuelta, que es lo relevante. ¿Se ha rectificado en beneficio del país? Yo creo que el aceptar que se está equivocado siempre es bueno. ¿Se están tragando lo que dijeron antes en beneficio del país? Definitivamente se están tragando, señor Vera, pero tragando, abriendo la boca muy grande, porque hay que tragarse, por ejemplo, estos insultos, tragárselos para recurrir a gente que a la cual han tenido que recurrir. Sí se están tragando las cosas. Lo mismo hizo el gobierno anterior, el 3 de marzo tuvo que desandar mucho de lo andado. Yo me reservaría para que alguien del bloque de... Aunque digo nuevamente lo que dije al comienzo del programa, no hay referencia a las medidas del 11 de agosto. Yo creo que fue una necesidad política de supervivencia del presidente Febres Cordero. No estoy de acuerdo con las medidas del 3 de marzo, nunca estuve de acuerdo con ellas, pero creo que él las enfocó como una necesidad de supervivencia del régimen democrático, que era su obsesión llegar y entregar democráticamente el poder, y eso se lo puedo certificar. Sobre el incremento del precio de la gasolina, ¿ha demostrado usted el afán político que hubo antes de criticarlo, que no hay ahora al implementarlo? ¿Ha demostrado usted que hay falta de síntesis y coherencia? ¿Se aventuraría también a decir que es ilegal? La ley tiene aspectos de moral y de justicia, señor Vera. Yo no he analizado en detalle si se cumple o no, creo que es el artículo 79 de la ley de hidrocarburos respecto a costos. Que establece un margen por encima del costo de producción. Pero, y el Partido Conservador ha tenido siempre en sus estatutos, hay que obedecer las leyes justas. Si la ley dice que hay que matar, no hay que matar por más que la ley lo diga. Si la ley dice que hay que regalar un bien del pueblo ecuatoriano y que ese regalo genera inflación y que ese regalo produce un caos económico que puede llevar a un caos social, la ley es injusta. Es difícil creer que un hombre tan meticuloso como usted no ha averiguado si el incremento de la gasolina es o no legal. Mire, es tan compleja la legislación petrolera ecuatoriana, señor Vera. Paradigma universal de lo ilógico.
que caben mil interpretaciones. Francisco Suárez muchas insinúa veces. hoy que no lo es en el Universo, cuando habla de que hay incongruencia política en las medidas del gobierno. Respeto la opinión de todos los legisladores, yo me ratifico, y de todos los ecuatorianos, me ratifico, señor Vera, en lo que dije ya en el Congreso. Estando en total oposición ideológica al régimen del doctor Hurtado, yo voy a asumir la defensa del ministro de Energía y Minas porque ha cumplido con su deber y porque lastimosamente de los 30 legisladores de la izquierda democrática no veo que ninguno entienda del tema como para defenderlo. Las medidas demuestran incoherencia política según sus citas, demuestran falta de imaginación también, y esa es una interpretación o sugerencia que deduzco yo de lo afirmado por usted, pero en todo caso no son erradas. Sí hay errores, señor Vera. Por ejemplo, el sistema cambiario impone un impuesto al productor de exportación que es ¿Por qué hay ciudadanos de segunda categoría? ¿Por qué a quien genera las divisas se le cobra 410 sucres cuando va a importar los insumos que necesita para producir los bienes de exportación? Y cuando genera las divisas se le da solo 370 sucres por $1. Se ha gravado con 10% a la producción exportable y consecuentemente se ha gravado al agroexportador, se ha gravado a la producción auténticamente nacional. La prohibición de importación de bienes de capital es muy cuestionable. Antes de seguir con eso, vamos a lo anterior. Si se ha agravado al sector de exportación del país, ahí estaría un poco la función social de las medidas, puesto que el régimen sostiene que ese fue el sector más privilegiado antes. Entonces no se le estaría sino pidiendo que devuelva un poco de lo mucho que sacó. No hay país en vías de desarrollo que pueda crecer y distribuir riqueza sin una producción exportable agresiva, creciente, sólidamente estructurada en base a grandes incentivos. A pesar de que algunos de esos exportadores, según el expresidente Férez Cordero, fueron los que perdieron la oportunidad de la vida e hicieron fracasar el modelo. Yo creo que el modelo no fracasó, señor Vera, por los exportadores. Yo discrepo en eso con el expresidente de la República. Pero sí hubo algunos que perdieron la oportunidad de la vida. Yo creo que el sistema fundamentalmente, entre comillas, fracasó porque se disparó el tipo de cambio. El tipo de cambio no se disparó por los exportadores, sino por la emisión monetaria, por el déficit fiscal, como lo dice claramente el informe del economista Pachá. Restringir importaciones a bienes de capital, pero con eso lo único que se busca es que lo que ya existe en el país de instalación sea mucho más eficiente, sea mucho más productivo. Estamos subutilizando nuestra capacidad instalada en muchas áreas. En algunos casos trabajamos apenas al 40%. Pero también en las áreas donde hay falta de bienes de capital, se garantiza la capacidad monopólica y oligopólica de quienes ya tienen la capacidad instalada. ¿Y qué tal, por ejemplo, el caso de una empresa, la Cemento, por decirle un caso? ¿Qué tal si necesita un nuevo horno y no lo puede traer porque sencillamente está prohibido? Lo puede si consigue financiamiento externo. ¿Y qué tal si viene de un país que no es miembro del BID o del Banco Mundial, señor Vera? Es que las medidas... por ejemplo, ¿qué tal si el horno viene de la Unión Soviética? Es que las medidas no son perfectas. ¿Qué tal si el horno viene de la Unión Soviética? No se lo podría traer porque no es un país signatario del BID o del Banco Mundial, además de que estamos atrasados con el BID y el Banco Mundial y por lo tanto los desembolsos no llegan. Parecería que usted está planteando la perfección, y la perfección es enemigo de lo bueno. No, yo, señor Vera, estoy planteando cosas que sí se pueden hacer. Y como siempre dije que cuando criticaba iba a proponer medidas alternativas, correctivos, las propongo. En primer lugar, no tiene que haber un impuesto a la sucretización, que solamente va a rendir 5.000 o 6.000 millones de sucres, que no es nada para el tamaño de la crisis, y que va a quitarle al Banco Central y a la Junta Monetaria el más importante instrumento de reactivación económica, que es cobrar ese dinero y redistribuirlo en líneas de crédito de un impacto social y económico eficiente en el país. Primera propuesta, ¿en eso no le molesta coincidir con el abogado León Roldós, miembro del Partido Socialista? A mí no me molesta coincidir con ningún ecuatoriano que esté emitiendo criterios que yo considere que son buenos para el país. ¿Por qué me va a molestar coincidir? Coincido también el doctor Cosíos, de la izquierda democrática, un planteamiento que yo lo he hecho desde la campaña electoral, señor Vera. Debe cobrarse la sucretización. De que debe cobrarse y redistribuirse.
y ya presenté el proyecto de ley en ese sentido al Congreso Nacional. Ese es un planteamiento mío de campaña. Veo hoy por la prensa que el doctor Cosíos también coincide con eso. En una crisis como la que estamos, ¿las empresas tienen capacidad de pagar semejante volumen? Es un problema técnico, pero trataré de explicarlo en forma muy rápida. No habría problema aún en el caso de que no tuvieran la capacidad. ¿Por qué? El día de hoy, usted es un deudor sucretizado y no puede pagar. El Banco Central le debita al banco que a usted le dio el crédito. Ese banco recupera la liquidez porque otro deudor recibe un préstamo del Banco Central para otro objetivo: vivienda, transporte, turismo, las 6 líneas que yo he mencionado durante tanto tiempo. Al recuperar los bancos la liquidez, a usted lo pueden refinanciar a través de cartera, porque el sistema no ha perdido la liquidez, sino que usted pierde el subsidio, y el subsidio tiene que acabarse ya. Correctivo número 2. Correctivo número 2. Yo creo que el Estado, las empresas del Estado que deben al Banco Central y que le deben al presupuesto, y el presupuesto a su vez le debe al Banco Central, pueden utilizar el descuento en la deuda externa para cancelar esas obligaciones con el Banco Central. En ese caso sí. En ese caso sí. Y aquí habría una medida imaginativa, y no tengo por qué negarle al país o al gobierno un consejo, aunque no me lo han pedido, que esas instituciones que le deben al Banco Central cancelen al Banco Central con deuda externa. Y si esto produjera que no, si es bien manejado, no tiene por qué hacerlo dentro de un contexto global de liquidez en el país, una elevación del tipo de cambio que de todas maneras promueve las exportaciones y promueve la producción nacional, sea entonces la ocasión para bajar aranceles y lograr un costo de importaciones en el país adecuado y una eficiencia del sector de producción. Correctivo interna. número 3, porque nos quedan 10 minutos de programa. Correctivo número 3, la reforma a la ley de hidrocarburos para que ya no sea un trauma cada 8 meses o cada año una elevación tan monstruosa de los hidrocarburos, sino de que sea un proceso que no afecte tanto al pueblo ecuatoriano y que no desfinancie el Estado de graduales incrementos como ha existido con el tipo de cambio. ¿Por qué monstruosa? El régimen anterior también lo incrementó en algún momento en 115%. También es monstruosa. También Yo no fue he dicho- monstruoso el Por gobierno supuesto. anterior. Esas elevaciones siempre son monstruosas. ¿Pero por qué se originan? Porque los políticos empiezan demagógicamente a gritar. Entonces todos los que están en el poder tienen miedo de hacerlo. Ningún correctivo ha propuesto usted, o no se lo he dejado de enumerar yo, en el área social. Y dice el gobierno que ahí está una diferencia básica en el paquete que ha adoptado, en que paralelamente, desgraciadamente no en forma simultánea, se están planteando una serie de medidas que compensen en algo el efecto social que se reconoce va a tener en la base de la pirámide. Incremento de salarios, por ejemplo, la creación de un fondo de desarrollo por 50.000 millones de sucres, por ejemplo, austeridad, por ejemplo. Señor Vera, nada he visto propuesto por el gobierno en el aspecto social. Ayer fue un paquete de proyectos al Congreso Que elevan el salario mínimo vital y crean 3 nuevos impuestos. que usted va a Nada más. apoyar. Yo no apoyaré el que cree el impuesto a la sucretización porque creo precisamente que hay que redistribuir esos recursos para darle al país una opción de transformar su estructura productiva, canalizarlo hacia los sectores, ese paquete de recursos, canalizarlos hacia los sectores que más productividad social y productividad económica tienen. Y ¿Apoyará el de perdóneme, los cigarrillos? la elevación del impuesto a los cigarrillos es una elevación lógica que debe guardar relación con la inflación, no hay problema. ¿Qué Señor- dice su partido de su línea política? Unas veces coincide con la idea, otras veces discrepa con la idea. Como usted a la vez director nacional, ¿quién lo juzga? Independencia crítica, señor Vera. Estamos dentro de la independencia crítica que mencionamos hace algunos meses. Criticaremos lo bueno, criticaremos lo malo y apoyaremos lo bueno y propondremos soluciones alternativas. Ese lujo solo se puede dar uno cuando es llanero solitario. Yo creo que ese lujo se lo puede dar cualquier partido, cualquier persona, cualquier agrupación de personas cuando tienen la conciencia tranquila y cuando han mantenido una línea coherente durante toda su vida. Hay otras Y medidas cuando no compensatorias. Se ha congelado el precio de los víveres, por ejemplo. Se va a estimular el crédito para el sector agropecuario, pequeños artesanos. Señor Vera, Desayuno escolar gratuito. la congelación no funciona
porque usted le está dando oficialmente el título de tonto al productor. Usted le dice al productor de arroz, de frijol, de papa, de todo lo que se quiera congelar: mire, señor, usted es un ciudadano tan bobito que a usted vamos a hacer que suba los salarios. Le sube la gasolina, le sube la luz, pero usted lo que vende se lo vamos a congelar. Entonces, ¿qué va a hacer ese señor? No sembrar. Y después de 6 meses que no hay producción, entonces el precio sube todavía más. Es que lo van a subsidiar a ese señor. ¿Y de dónde va a salir el dinero, señor Banco Vera? de Fomento, créditos preferenciales, tasas bajas de interés. Eso significa descapitalización del Banco de Fomento. ¿Y quién pone la plata después para capitalizar el Banco de Fomento? El déficit fiscal. ¿Y qué genera el déficit fiscal? Más inflación. Y de igualmente subirán las papas y las cebollas por el déficit. La Junta Monetaria con una línea de crédito especial para el Banco de Fomento. El ministro de Finanzas tuvo una maravillosa frase ayer o anteayer en la televisión: no se ha escrito nada nuevo ni hay milagros. Pues, o sea, el maná del cielo ya le cayó una vez al pueblo de Israel en el desierto, no vuelve a caer tan fácilmente. Pero algo adicional, señor Vera: yo creo que el país tiene que darse cuenta que no es el gobierno, no son los gobiernos, son los ciudadanos los verdaderos gestores de la historia y el progreso. El país tiene que cambiar íntegramente su mentalidad. Hay que volcar recursos crediticios al empresariado pequeño, al microempresario, a ese que peyorativamente tanto se le dice microempresario, subempleado. Ese es el futuro del país. ¿Eso ha propuesto este régimen? Yo no he visto una propuesta concreta en eso, y yo sí he planteado que dentro de la redistribución de las sucretizaciones, por primera vez se cree en el país una línea para los microempresarios, para el sector informal, para esa artesanía, que será el sustento del Ecuador del futuro. No lo ha visto porque recién vamos a tener un mes de gobierno. No lo ha visto porque este gobierno se ha pasado ocupando, ordenando la crisis que le dejó el anterior y verificando cuáles son las cifras ciertas. No lo ha visto porque, a juicio de un editorial del Comercio reciente, lo que nosotros estaríamos haciendo esta noche es prematuro. Dice: está por verse aún la eficiencia estatal para enfrentar problemas que antes estaban en manos privadas. Sugiere también que solamente el tiempo dará la respuesta de lo que estamos conversando ahora. Y más adelante, en otro editorial que llama Compás de Espera, dice: convendría en aras de la paz observar un compás de espera que permita constatar los efectos del plan emergente, lo que a su vez permitirá, de ser menester, efectuar los correctivos indispensables, etc. Es decir, usted se estaría adelantando. Señor Vera, le ruego recurra a los recortes de prensa. Cuando muchas veces bondadosamente los periodistas me han hecho entrevistas, las medidas, yo decía: hay que esperar que el gobierno tome su tiempo para tomar las medidas. Y no hemos aquí dicho las medidas van al fracaso. Hemos puntualizado aspectos, al menos que yo creo que están equivocados. La incongruencia demostrada en estas actas nada tiene que ver con que nos estemos anticipando o no. El presidente Febres Cordero también dijo en su mensaje de despedida del pasado 10 de agosto, no ha fracasado ella, se refería al esquema económico. Y juzgo que si se tienen el suficiente coraje y el actuante patriotismo para esgrimirle en lo posterior el conjunto de medidas, sin la permanente amenaza de una oposición destructiva, tampoco fracasará hacia el futuro. Es decir, que al sostenerse de su parte, como lo ha sostenido esta noche, que a pesar de haber incoherencias conceptuales, se mantiene lo principal del modelo anterior, y unirlo a aquello con lo que dijo el presidente Febres Cordero, el modelo está condenado al éxito, no al fracaso. Señor Vera, yo deseo el éxito, lo deseo como ecuatoriano. ¿Eso no es político? Yo creo que no hay ninguna otra actitud política que pueda ser válida. Si el gobierno tiene éxito, ¿a quién se va a oponer usted? Yo espero que tenga éxito, no estoy en la oposición al régimen, yo estoy en una postura de independencia crítica, confío en que acierten en todo, creo que no están acertando. ¿No sigue siendo demasiado técnico y poco político economista? A lo mejor, pero duermo con mi conciencia tranquila, señor Vera, y eso es una gran felicidad. ¿Así no va a crecer mucho el partido? Tampoco importa, señor Vera, porque más importante es dormir con la conciencia tranquila, aunque yo le anticipo que va a crecer muchísimo, porque el pueblo ecuatoriano sí tiene la capacidad de evaluar quiénes dicen o no dicen la verdad. Así no va a durar mucho para la reelección de una directiva, si es que aquello lo permiten los estatutos. Nadie debe estar en un partido con el sueño de ser el permanente director
o el permanente funcionario del partido. ¿Va entonces a interpelar a un ministro del gobierno actual? Si es que el caso amerita, sí. Pero mire usted, en este caso del ministro Tamariz es exactamente al revés. Lo voy a defender y lo he dicho públicamente. Una cuestión final, que no puede quedarse sin un pronunciamiento por lo menos rápido suyo. ¿Cree en los justificativos que dio ayer el ex Frente Económico para sostener que ellos no habían adulterado las cifras, sino que sencillamente habían procedido en base a los mecanismos de cálculo que ya se cambiaron también durante el régimen anterior? Señor Vera, solamente leo informes reservados del año 84, que yo como presidente de Junta Monetaria tuve el cuidado de rescatar del Banco Central. Informe del actual subgerente general, nombrado por este gobierno, subgerente general, que a la sazón era auditor general del Banco Central. Respecto a los avances, oil advances, que era una especie de oil facility que hacía el régimen del doctor Hurtado, sin las formalidades legales con las cuales las hizo el ingeniero Febres Cordero. En español, facilidad petrolera. Facilidad petrolera. Al haberse registrado 292.500.000 dólares con crédito a una cuenta de obligaciones en moneda nacional, pero que de este informe se llama Ajustes a efectuarse, auditoría, informe 035, junio 14 del 84, página 6. Al haberse registrado por 292.500.000 dólares con crédito a una cuenta de obligaciones en moneda nacional, pero que no se anticipó efectivamente a los partícipes de exportaciones de petróleo, se produce una diferencia de cotización al 29 de junio del año 84 de 8.205 millones de sucres, incluidas las dos últimas renovaciones, que afectaría la cuenta de revaluaciones en caso de que inmediatamente se anticipara a los partícipes el contravalor en sucres. ¿Sugiere usted que el régimen anterior también hizo entonces manejos contables e hizo uso conveniente de la forma de cálculos de ciertos indicadores? Señor Vera, para contestar esa pregunta voy a leer ahora otro informe. Mi prisa es porque se acaba la hora. Se acaba la hora. Hay otro informe del interventor, señor Vera, el interventor de la Superintendencia de Bancos en el Banco Central, que le escribe al economista Pachano cuando el economista Pachano era gerente general del Banco Central. Le leo el cuarto punto de este informe. Estos registros inciden directamente en la presentación financiera del Banco Central y en la posición de la Reserva Monetaria Internacional, la misma que se encontraría sobrevalorada en 302.500.000 dólares, según los artículos 46, 47 y 48 de la Ley de Régimen Monetario. No quiero hacer más comentarios porque yo creo que esto es suficiente para no ahondar en más temas. En el Congreso los voy a tratar con mayor amplitud. Cabe sí solo una señor puntualización. Vera. ¿Por qué no lo denunciaron en aquella época? Porque, señor Vera, yo creo que cuando un país se queda sin reserva por razones exógenas, porque se paró el crédito externo el año 83, porque hubo una crisis, tampoco debe salir el señor gerente general del Banco Central del Ecuador a gritarle al país: no hay reserva, señores, no hay $1 en el Banco Central. Pues, así como un médico, cuando está en la mitad de la operación y tiene una emergencia, no debe salir, señor Vera, a decirle a los parientes: se mueren 10 minutos. Sí debe, para poder justificar la cirugía mayor que tiene que hacer. Yo creo, señor Vera, que entramos en el muy difícil campo de la ética económica, médica, jurídica, cuando el abogado le dice a su cliente ciertas cosas. Lo único que estos informes reservados demuestran, y quiero hacer una diferenciación, demuestran es que hay diferentes interpretaciones contables. El informe del economista Pachano no habla de falseamiento de balances. El informe del economista Pachano no habla de adulteración de cifras. Habla de cambios en los principios contables. Sus opiniones en medios de prensa sí hablan de lo contrario, de adulteración de cifras. Aquí está, señor Vera. Lo que dice es que todavía no tiene aquí está, señor Vera, el informe. Y ahí no se habla de eso. Ni los diputados de la Democracia Popular han hablado de eso en el Congreso. En la revista Cifra de hace pocos días él dice que hubo adulteración de cifras.
aquí está el informe. El informe no dice eso, el informe dice otra cosa. Yo no estoy diciendo, señor Vera, de que las cifras de reserva sean exactas. No estoy diciendo, señor Vera, y que el pueblo ecuatoriano no malinterprete, de que no hay cosas que no se han contabilizado. Lo que estoy diciendo es que hay situaciones de emergencia en un país y que el año 84 las hubo por igual. ¿Qué sentido tiene el secreto que usted sugiere, o el silencio, o la prudencia que implica su opinión, se debe tener respecto a la reserva monetaria, si nuestra situación económica no es nada desconocido para nuestros acreedores internacionales, por ejemplo, para el Fondo Monetario Internacional, para el Banco Mundial? ¿Por qué fingir? Señor Vera, porque la ciudadanía puede intranquilizarse y producir una estampida del tipo de cambio, producir un caos económico. Y le doy otro ejemplo. El año 85 y 86 la situación era exactamente al revés. Pero eso en cambio sirve para justificar términos de renegociación de la deuda mejores entre nuestros acreedores, o un eventual suspensión en el pago de esa deuda y aún de los intereses. Señor Vera, cuando se conduce un país, créame que lo que piensen los acreedores es tan secundario respecto a la estabilidad interna. Eso se lo digo por la experiencia propia que yo he tenido, pero le doy una anécdota. El año 85 la reserva se recuperó mucho mejor de lo que las cifras indicaban. Y personas que dirigíamos en aquel momento la economía del país, tomamos la decisión de contabilizar la reserva en una cierta forma, como provisión. De tal suerte que a fines del año 85 y primer mes del año 86, el país tenía en realidad 200 o 250 millones de dólares más de lo que decía la reserva monetaria. ¿Fue eso una cuestión no ética o fue totalmente ético para evitar presiones de los acreedores internacionales que nos quisieran cobrar más de lo que realmente el país debía pagar? ¿Y fue o no fue una cosa magnífica para sostener durante el año 86 el país en medio de la caída del precio del petróleo sin que nadie se diera cuenta cómo esas reservas iban apuntalando la economía? Eso será materia para otro diálogo a fondo. Me quedan muchas preguntas en el tintero, pero creo que las principales han sido absueltas, o por lo menos espero que así lo considere la teleaudiencia. No quiero cerrar, sin embargo, sin una final que tiene que ver con lo que usted ha comenzado a analizar. Usted desafió a que el doctor Hurtado o un asesor de él debatan con el economista Dajic respecto al modelo económico del 11 de agosto de 1986. El guante lo cogió el ingeniero Carlos Vallejo López, pero nada le ha contestado. Está aceptado y ojalá que el Canal 10 nos dé la oportunidad y ojalá que también alguien de la izquierda democrática acepte el reto. Concluimos así este diálogo a fondo, con mi reconocimiento a usted por su tiempo y su presencia, y a los televidentes por su enorme seguimiento en todo el país. Hemos procurado acoger inclusive lo que nos decían por llamadas o cartas para plantear en el programa de esta noche. Hasta una próxima oportunidad. Que la pasen bien.